Tardes. Bruno, ¿cómo te va? Buenas, todo bien. Bueno, vamos a esperar. Me había colgado justo con los links que son diferentes en la clase plenaria de Jiménez y lo abrí y estaba yo solo. Digo, ¿qué pasó? Así que vamos a esperar un poquito. Ya el miércoles que viene vamos a tener la primera clase presencial. Así que seguramente o voy yo o va a ir el doctor Santiago Martí. Ya tuvimos el miércoles pasado, profe, Ah, ya tuvieron, yo estaba justo de viaje. Bueno, listo. ¿Con quién tuvieron? con Santiago, si mal no recuerdo, sí, con Santiago. Ah, bueno, por eso. Sí, sí. En principio el miércoles que viene doy la clase yo, Sabrina, Cabril, hola. Les saludo a todos, pero por lo menos que ponen la imagen lo puedo ver. Eh, Así que bueno, en principio este miércoles vamos a continuar con la modalidad de las clases presenciales una vez por semana y vamos a ir rotando cada uno de los profesores. Estamos todos con el café, mate, etcétera. Vamos, bueno, el lunes pasado tuvieron ya la explicación del fallo Peralta por parte de Jimena, que yo lo había visto, lo había corregido todo, así que después lo pude ver. Hoy vamos a empezar con Poder Ejecutivo, que luego lo voy a continuar el miércoles. Y de todas maneras, como ustedes saben, el PowerPoint que yo les trato que les paso, luego se los habilito en el aula. Así que aquellos que los miércoles, como yo ya le dije o les hice llegar con Jimena, que había algún tipo de inquietud sobre las personas que no podrían cursar el miércoles venir a la facultad, que de todas maneras, por supuesto que está el libro de Jiménez, que tienen que para descargar el tomo 3. Y por otra parte, nosotros vamos a habilitar todas las aulas, tanto como hicimos en la primera parte de este cuatrimestre, así que tampoco va a haber ningún tipo de inconveniente. Y por supuesto, el que no pueda ir, bueno, será como un ausente cuando estará en presencial, preguntará a los compañeros, pero digamos que hoy tienen mejor calidad de información que antes. Antes faltaban y tienen que pedir un apunte, bueno, hoy lo principal ya está y se va a habilitar de cada una de las bolillas de los profesores que vayamos dando. Así que en este sistema mixto de información o la ausencia de la clase presencial, en modo alguno no les va a dificultar el aprendizaje, ¿no? Así que, bueno, ¿hay alguna cuestión? Si no, largamos. Somos pocos. Profe, hoy estuvo circulando el tema de las charlas de Jiménez que va a dar el jueves y el viernes, no sé si las va a dar él, pero esos seminarios sobre discusiones o diálogos del derecho constitucional, si mal no recuerdo. Sí, yo voy a estar también, sí. ¿Cómo va a ser la temática? Porque como surgió esta semana y, por ejemplo, muchos en los horarios que se dictan las clases cursamos o tenemos otras cosas que hacer y tienen carácter obligatorio, es como que no sabíamos cómo se recupera o cómo es la cuestión con respecto a eso. Y son unas jornadas que van a venir entre los que estamos, profesores de todo el país, y que, bueno, es mixto, para ustedes va a ser mediante Zoom. Este es como cuando cualquier congreso o jornada internacional es la que aprovechamos que ustedes tengan como alumnos y alumnas la posibilidad de, en este caso, asistir vía Zoom, porque el aforo no nos deja. ¿eh? Así que, bueno, trátense de conectar, porque van a ser charlas muy, muy interesantes, muy importantes también sobre la temática del derecho constitucional. En este caso, sin pagar un peso, ¿no? Porque por supuesto los cursos que se dan dentro de nuestra facultad para los alumnos y las alumnas es gratis. Así que bueno, ahí el que no pueda, que no se conecte, pero la verdad que sería una lástima porque ya van teniendo la posibilidad, de experiencia de escuchar conferencias de alto nivel académico, ¿no? Que antes, por ejemplo, en mi época no teníamos o teníamos que pagar o era muy difícil que se hiciera.
Así que teniendo esta oportunidad, las y los invito a que vayan porque va a ser muy provechoso, ¿no? Escuchar profesores de todo el país y sobre temas del derecho constitucional, ¿no? Así que, por supuesto, el que no puede ese horario, bueno, no puede, pero sería bastante interesante que puedan concurrir. Más allá que luego pueda llegar a haber alguna pregunta o no sobre la cuestión, la experiencia de empezar ustedes ya eh, con la posibilidad de asistir a un congreso de este nivel, a nivel que se va a transmitir a todas las universidades públicas y privadas del país, digamos que es un plus bastante importante si tienen la posibilidad de hacerlo. Ese sería más o menos el alcance. Bueno. Profe, Sí, Camila. tengo una duda. Con respecto a los que sí Camila, podemos por ahí ir deja hasta sorda. Ay, perdón, lo tengo muy cerca del micrófono. Ahí está. Sí. Por ahí los que podemos ir hasta el colegio, puede ser que tengamos que confirmar o algo, porque por lo general las charlas que dan siempre hay que confirmar. Sí, sí, Ir así nomás. comuníquense, porque no sé cómo, el colegio no sé cómo va a ser el aforo, la de que tenemos el colegio es el día miércoles. El jueves. El jueves, y la de la Facu es el viernes. El viernes. Así que... La de la Facu era sí o sí virtual, por lo que Sí, Sí, porque sí, no hay virtual. cupo, porque es más, vienen profesores de todo el país y estamos limitando el ingreso por las cuestiones que ustedes ya saben, que no pueden venir tampoco ni como asistentes todos los profesores de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Constitucional, que quieren venir porque hay problema con el aforo, por eso también se transmite a todo el país. Y la del Colegio de Abogados, sí, había un mail ahí para mandar, por lo que yo me acuerdo del flyer, en el contacto. Yo no, a ver, después me fijo en el celular, pero... Sí, hay 2 mails ahí en la misma foto, en el mismo flyer. Bueno, hay por 2 mails. eso, manden el mail diciendo que su intención, yo no me acuerdo el aforo, pero quédense tranquilos, tranquilas que después le preguntamos a Jiménez o a Pía, que va a estar hablando, o al doctor Palacios, que está en el Colegio de Abogados, para que nos diga cuál es el aforo. Yo también quiero ir, no sé cuántos podemos llegar a ir. Así que los que puedan ir, mejor. Pero reitero, ahora después les mando de última con Jimena el aforo de lo del Colegio de Abogados. Bueno, lo del Colegio de Abogados es el miércoles a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo. Y lo de la Facu es a las 5 de la tarde. Lo del Colegio de Abogados es el jueves a las 3 de la tarde Jueves, y el lo jueves de a la las 3, Facu a el las viernes 5. a las 5. Bien, sí, sí. Acá que me dice, el día viernes 17 es por Zoom. Sí, lo del viernes es por Zoom. Ahí no pueden ir a la facultad, ahí me está mandando al chat. Lo vas a poder ver televisor, ¿cómo te va? Lo vas a poder ver por Zoom. Todos lo pueden ver por Zoom porque no pueden asistir por los profesores que vienen del resto del país. Bueno, vamos a dejarnos de las preliminares y vamos a hablar un poquito entonces de Poder Ejecutivo. Yo la primera clase, ya que tuve un poco clase, después recuperatorio, después clase, habíamos hablado y yo les dejé subido un paper de Jiménez con un PowerPoint de esta circulación del poder en el sistema presidencialista. Y ahora vamos a ir directamente, yo voy a hacer una mención, hoy vamos a llegar a ver cómo funciona el sistema presidencialista, qué características tienen, cómo se elige al presidente o presidenta, al binomio, cuál es el mecanismo a través de las PASO, qué es lo que significa esta ley, qué pasa cuando hay una vacancia, una ausencia permanente o transitoria del titular del Poder Ejecutivo, y qué pasa cuando hay una vacancia total, que sería la cefalía. Más o menos ese va a ser el camino que vamos a ver en el día de hoy, y luego el próximo miércoles, casi seguro que vaya yo a la facultad,
vamos a desarrollar las facultades de carácter legislativo que tiene el Poder Ejecutivo, es decir, los tipos de decretos, un poco para explicar lo que Jimena les dio la semana pasada con el fallo penal. Es uno de los temas más importantes, digamos, dentro de la bolilla de Poder Ejecutivo. Entonces, vamos a ir andando entonces este camino. Les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. La están viendo, ¿no? Bien. Sí, se ve. Bueno. La primera cuestión o la primera pregunta que aparece es el diseño del Poder Ejecutivo. Uno podría decir, un poco lo hablamos esa primera clase, pero quiero retomarlo porque pasaron 15 días, en medio estuvo recuperatorio, que este sistema presidencialista, ustedes saben que hay dos sistemas, el parlamentario y el presidencialista, tiene que ver con la constitución original, ¿no? Originaria de Estados Unidos, que creó este sistema, que no es el europeo, el de la Europa continental. Y bueno, decimos sistema presidencialista y la primera característica que nos llama es que es un poder ejecutivo fuerte. Y bueno, precisamente es así el sistema, no es casual. Decía Alberdi en las bases, da al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dentro de la ley. Es decir, que en ese diseño ya de Alberdi, siguiendo también la Constitución norteamericana, ya se había diseñado desde su arquitectura constitucional a un poder ejecutivo, y se lo había pensado a un poder ejecutivo fuerte. Y sobre todo, teniendo en cuenta una cuestión, como siempre les digo, ¿no? Que debemos tener presente que cada constitución o cada decisión política fundamental, en principio está dada dentro de un contexto histórico, un contexto sociocultural, y que es el producto de eso en muchos casos, aún, como siempre vimos y vieron la primera parte de la materia, que digamos, nuestra Constitución en parte está inspirada en la Constitución norteamericana. Y hay factores que tienen en común, y no por algo, o no es casual que toda Latinoamérica haya seguido este sistema o este modelo de gobierno presidencialista. Fíjense que Estados Unidos, producto de una guerra civil interna, obviamente por eso es civil, gana uno de los bandos, ¿no? y dicta esta primera constitución con un poder ejecutivo fuerte. Pensemos en la historia constitucional argentina, la batalla de Caseros, de Pavón, la guerra de unitarios y federales, donde también hay una guerra civil, que por supuesto gana uno de los bandos. Entonces, en esa inteligencia, de alguna manera Alberdi, reitero, no siendo original, sino copiando la Constitución norteamericana, pero con estas bases comunes de pueblos que se independizan, de países que se independizan, que fueron coloniales, que fueron, en este caso, nuestro virreinato, y en Estados Unidos escapados por problemas religiosos de Inglaterra, y que forman las colonias en Estados Unidos, y se dan su propio gobierno, se independizan. ¿Qué es lo que pensaba en un punto en las leyes de bases Alberdi? Dice, bueno, nosotros necesitamos un poder ejecutivo, sobre todo porque es el que debe tener, digamos, una mano fuerte en caso de que haya una conmoción interior. Es decir, ¿quién soluciona las cosas
cuando hay problemas internos. Entonces, dentro de ese diseño, dice, bueno, tiene que haber un poder ejecutivo que sea fuerte. Claro, llevándolo al extremo, y como nosotros, ¿no es cierto?, estudiamos las formas, en teoría política, disvariosas de la aristocracia, de la monarquía, de la democracia, y también un poco siendo acá de Smith, ¿no?, cuando hablaba de la dictadura, que decía él, bueno, en definitiva, ¿quién es el que ejerce el poder en un país? Y bueno, aquel que puede manejar la emergencia. Es decir, aquel en el cual, bajo un estado de excepción, puede manejar la fuerza. Bueno, había un librito de él que se llamaba La dictadura, precisamente, ¿no? Y que de este modo explicaba quién tenía o quién ejerce realmente el poder. Más allá de los problemas que trae el estado de excepción y las excepcionalidades, como el estado de sitio o las formas de dictaduras o sumar el poder público, que nuestra Constitución sabiamente decía, ¿no?, a partir de la experiencia de Rosa, dice, bueno, nadie puede asumir el poder público una sola persona, ¿no?, para evitar esta suerte de monarquía o de dictadura. Pero por el otro lado, también se había diseñado, como yo les dije, esta posibilidad o este diseño diciendo, bueno, hay un poder ejecutivo fuerte, ¿por qué? Porque ante convulsiones interiores o problemas internos, bueno, tiene que haber un presidente fuerte, una presidenta fuerte. Por eso muchas veces, si uno mira la historia constitucional argentina, dice, bueno, no, pero tenemos que tener un presidente, una presidenta débil y fuerte, porque uno débil no puede gobernar. Es decir, puede tener una legitimidad en el ejercicio del poder, es decir, por supuesto, accede mediante el voto democrático, pero luego esa legitimidad de ejercicio a la hora en origen, perdón, la legitimidad en origen del poder en ejercicio se va diluyendo, y es lo que produce las crisis de gobernabilidad que tienen los sistemas presidencialistas, como luego lo vamos a ver. ¿Estamos un poco hasta acá? ¿Hay alguna duda? Bueno, viendo el diseño de nuestra Constitución, entonces, un poco haciendo esta historia o esta introducción, aparecen dos posturas, sobre todo luego de la reforma de 1994. Algunos que sostienen, dicen, bueno, a ver, el Poder Ejecutivo es unipersonal, como dice ahí la posición mayoritaria, o colegiado. Es decir, uno podría decir, es colegiado y dar varios argumentos. El primero, ¿qué elegimos nosotros cada 4 años? El presidente con el vicepresidente, o sea que sería el Poder Ejecutivo. Pero también, bueno, a veces se renuevan lo que son los diputados nacionales. No, pero el caso el caso de los diputados sería cuando elegimos legisladores, por legislativo. Claro, sí. Pero concretamente, cada 4 años elegimos al titular del Poder Ejecutivo titulares. Una de las posiciones que dicen que es colegiado, es decir, no es unipersonal, sino que es colegiado, es la que acá él refiere, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, ¿qué elegimos cada 4 años? A presidente, presidenta, o vicepresidenta, o vicepresidenta. Es decir, elegimos un binomio, algunos dicen. Otros van más allá, como Sagüez. Dice, bueno, es colegiado, y sobre todo luego de la reforma del 94, no solamente porque se elige un binomio, sino también porque aparece una figura, que también la vamos a ver en la clase que viene, o en la otra, depende de cómo lleguemos, que es el jefe de gabinete, con los ministros o ministras. Por lo tanto, la reunión del jefe de gabinete, la figura del jefe de gabinete que aparece en la reforma del 94, ¿como qué? Como una manera de atemperar o disminuir el hiperpresidencialismo. Es decir, a la solución de que no necesitamos ser estudiantes o profesores o profesoras de Derecho Constitucional para darnos cuenta que nuestro país es
o el defecto que tiene en algunos casos, que es hiperpresidencialismo, es decir, en donde todo lo hace el Poder Ejecutivo, asume funciones legislativas y por poco judiciales o influye en el Poder Judicial, o puede llegar a influir. Bueno, una de las posibilidades que se había dado es decir, bueno, ¿cómo podemos disminuirlo? Y ahí Santiago Nino, no estoy spoileando un poco lo que sería lo del jefe de gabinete, pero él había ideado en la reforma del 83, cuando se unió Alfonsín, diciendo, bueno, ¿cuál es un problema que tiene Argentina? Que tiene un hiperpresidencialismo. Es que si no se elige un presidente o presidenta fuerte y aparece como débil, aparece una erosión en el ejercicio del gobierno que termina, o terminaba desde el 30 a la fecha, con golpes de Estado. Es decir, porque se decía que no tenía, no sé, a Ilia se lo caracterizaba como, se me trabó la lengua y quedó grabado encima, como tortuga porque era lento, porque no tenía carácter, supuestamente, y eran todas cuestiones que dice, bueno, pero es necesario que sea un presidente fuerte, no puede ser alguien moderado. ¿No podría ser un país, entre comillas, más normal y que no tenga que ser una figura de presidente tan importante? Y por el contrario, un presidente que se convierta casi en rey, que asuma funciones, que concentre funciones o que se le deleguen funciones. Bueno, entonces uno de los problemas del Poder Ejecutivo, luego vamos a ver, Mario Midó nos explica muy bien, si tenemos tiempo lo haremos hoy, si no lo haremos la clase que viene, es decir, cuáles son los problemas que tiene el hiperpresidencialismo. Entonces una de las figuras que aparece es la de jefe de gabinete, como una manera de traspolar figura de jefe de gabinete que aparece en el sistema parlamentario en el sistema presidencialista. Entonces, volviendo a Sagüe, dice, bueno, el Poder Ejecutivo no solamente está ejercido por el presidente o el vicepresidente, sino también por el gabinete de ministros, que está formado por los distintos ministerios y, digamos, como un superministro, el jefe de gabinete. Esta es una posición. La otra, que ahí está en el PowerPoint, así que no tienen que adivinar nada, dice que es unipersonal. Más allá de que podamos decir que es una posición mayoritaria o no, como ustedes leen allí, el Poder Ejecutivo, decía Vidal Campos, lo establece claramente el artículo 87, cuando dice que será desempeñado por un ciudadano, ahora tendríamos, ¿no?, que en una próxima reforma constitucional pone el ciudadano o ciudadana, por lo menos, ¿no? Un poco machista quedó el texto, con el título de presidente o presidenta de la nación. Está bien, uno puede decir, esta es la interpretación gramatical. Si uno lee el texto del artículo 87 de la Constitución, y siempre dice que lo habla en singular. Es decir, no está incluyendo a la primera ampliación, que sería presidente y vicepresidenta, como acá sostuvieron, o incluso como luego en una ampliación mayor se dice que no solamente están por el binomio, sino el jefe de gabinete de ministros. Pero esta es una interpretación gramatical. Ya lo vimos en la primera parte, ustedes saben que hay interpretaciones gramaticales en el derecho constitucional o histórica, diciendo qué es lo que dijo el constituyente, cuál fue la voluntad del constituyente. Yo un poco se las expliqué a partir de Alberdi, ¿no? Que podemos decir que fue una suerte de exégeta de la Constitución del 53, diciendo, bueno, hay un poder ejecutivo solo y que es el que debe manejar el gobierno. Pero debemos contestar o decir por qué estamos de acuerdo con esta posición y por qué no estamos de acuerdo con que sea colegiado. ¿Cuáles son las razones, ¿no?, más allá de los gustos o lo que aparece? Alguna cuestión es, dice, bueno, a mí no me gusta, o me parece, no me parece, como si fuera una charla de café. Bueno, tratamos de hacer un poco de ciencia, ¿no? De que tenga un poco de argumentación, en todo caso, refutar argumentos y no pareceres. Vieron que muchas veces en el derecho constitucional es como el fútbol, todos opinan y muchos sin saber. Así que vamos a tratar de fundamentar. A la primera
posiciona, que dice que es presidente o vicepresidenta de la nación, bueno, aparte de lo que dice el artículo 87, que ya lo habla de manera singular, vamos a decir que no hay un cogobierno, no gobierna el presidente o el vicepresidente, sino que constitucionalmente es uno solo. Y en todo caso, el vicepresidente o presidenta gobierna cuando se ausenta el titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente. Esa sería la primera respuesta a aquellos que sostienen que es colegiado. Es decir, que solamente en caso de vacancia, de ausencia en todo caso, transitoria, cuando se va del país, o permanente, si tuviera una enfermedad, o renunciara, o pasara algo que no pudiera continuar en el Poder Ejecutivo, muriera, o tuviera un juicio político, asume el vicepresidente de la Nación, o renunciara también. Esas luego serían las causales. También debemos contestar a esta segunda opción de ampliación del titular del Poder Ejecutivo, de esta pregunta, y que serían los ministros. Cuando nosotros decimos que un órgano es colegiado, y ustedes ya lo están viendo con el Poder Legislativo, con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Que sabemos que nuestro sistema es bicameral. Pero como cualquier órgano colegiado, que claro ejemplo es el Congreso, significa que cada uno tiene un voto y que cada uno puede dar su opinión. Y que todos están y todas en pie de igualdad en las decisiones. Y que en todo caso esas decisiones se van a tomar con consensos. ¿Cómo se traducirían esos consensos? Bueno, en mayorías. Si todos no están de acuerdo, si todos los integrantes, diputados y diputadas no están de acuerdo, si no hay unanimidad, ese consenso está dado por la mayoría. Esa mayoría va a estar dada de acuerdo a lo que la Constitución establece y de acuerdo al tipo de leyes. Como ustedes saben, para reformar una Constitución necesita una mayoría más calificada, es decir, más difícil de conseguir que para una ley, ¿no? Es decir, que cada uno en un órgano colegiado tiene un voto y tiene una opinión, una voz y un voto. Si decimos que el Poder Ejecutivo es un órgano colegiado, va a significar que entonces cada uno de los ministros o ministras del área, incluido el vicepresidente, tienen el mismo voz y voto que el presidente. Y esto sería un poco confundir un sistema con el otro. Una cuestión es el sistema parlamentario y otra es el sistema presidencialista. Por ejemplo, les pregunto, ¿alguno de ustedes en alguna elección votó a algún ministro o ministra? No, profe. ¿Y quién elige al ministro o ministra del área? El El presidente. el presidente. El presidente. Bueno, entonces a esta primera cuestión tenemos esta objeción. En realidad Fíjense sí se que- estaría votando a los ministros. ¿Cómo, Lucía? No te escuché. Que sí se estaría como votando a los ministros, como que uno delega ese poder al presidente, pero al fin y al cabo no se estaría votando. Pero no lo estaríamos votando, le estaríamos dando la capacidad de que pueda elegir él mismo unilateralmente los ministros. Tipo, son dos cosas diferentes. Vos, Lucía, decís que le estaríamos, cuando votamos a un presidente, le estamos delegando, en definitiva, que elija un ministro. Claro. Pero no lo elegimos, digamos, para vos sería como una No. suerte de elección indirecta. Pero al Nombramos un votar- representante, o sea, vos pedías al presidente como una suerte de un representante nuestro para que él a su vez elija a un ministro, pero no lo elegimos, No. ¿no? Eso sería Por tu nombre y posición. por persona no, o sea, por nombre y apellido no. Claro. Medio como que se estaría votando por ideología en todo caso. ¿Por qué me decís por ideología? Y porque por ahí uno vota a un presidente que es de cierto partido político y por Ujú. ahí las personas que elige el presidente votado por la gran mayoría Ujú. tiende a elegir ciertos ministros con ciertas ideologías.
Sí, tendrían que ser ministros afines nosotros, por supuesto. En eso estaríamos coincidiendo. Pero mira, hubo un claro ejemplo en la historia. Cuando era presidente Menem, en la segunda presidencia, había un ministro de Economía, que ustedes que son más jóvenes seguramente no se van a acordar, pero era Domingo Cavallo, que valía $1, $1, ¿no? Estábamos mejor, ahí sí que estábamos mejor que Alemania. Bueno, hubo una crisis que las que ustedes están acostumbrados ya, aunque sean jóvenes, a saber o a vivir, y el ministro de Economía, que era Cavallo, una crisis económica que tuvo que ver incluso con el fallo Peralta, que ustedes hablaron otra vez, se votó hubo elecciones presidenciales, y ganó de la Rúa, fue presidente de la Nación, que casi tuvo que ir antes. No entremos a esa cuestión histórica, pero lo cierto es que ¿saben a qué ministro de Economía eligió? A Cavallo. Es decir, al mismo que tenía Menem. Fíjense que estábamos votando un radical con un peronista y sin embargo el radical eligió al mismo presidente. ¿Qué quiero decir? Que los ministros los nombra el presidente o presidenta. No los elegimos, como dice Lucía y también Bruno. En eso están de acuerdo. Por supuesto que cuando uno elige presidente, el combo va o presidenta que tiene que tiene que nombrar a sus ministros, pero eso no los elegimos nosotros. Este ejemplo que estoy dando de la historia, es decir, ganó un partido político de otro color y sin embargo se nombró el mismo ministro que el color político anterior. Y esto volvemos, para no irnos del foco, con decir si es un órgano colegiado. Tienen la misma. ¿Qué pasa si un ministro no quiere hacer o quiere hacer algo que el presidente o presidenta en ejercicio de gobierno no esté de acuerdo? ¿Qué sucedería? Diga, bueno, aumenta los impuestos. El ministro de Economía, o emitamos deuda o tomemos otra deuda. El ministro de Economía dice, no, acá no podemos hacer eso. ¿Qué sucede? ¿Cómo se resuelve esta tensión entre un ministro de Educación, de Salud, de Transporte, si está en desacuerdo con el titular del Poder Ejecutivo, con el presidente? ¿Qué les parece que sucede? ¿Cómo se resolvería esa tensión? ¿Están en un pie de igualdad? Los ministros no tienen cada acción que realizan, deben como que pedir autorización al jefe de gabinete. O en la mesa, hay una mesa de los ministros, no me acuerdo el nombre, pero que discuten todos esos temas, ¿no? Sí, hay una reunión de. Ponele que hay, como vos decís, una reunión de gabinete. Pero en esa reunión de gabinete, bueno, discuten, ¿no? Y el ministro no está de acuerdo con lo que dice el presidente o presidenta. Sí, pero la última palabra la va a tener el presidente, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? No tienen opinión. No, sí, porque si una decisión de un ministro estaría por encima de la decisión o lo que pensase el presidente, entonces ¿en qué sistema presidencialista estaríamos viviendo, digámoslo así, ¿no? Sí, perdón. Para Sí. mí también, porque además el presidente es el jefe supremo de la nación. Entonces, la última palabra la tiene él. Bien. Entonces eso nos encontraría con que si se fuera un órgano colegiado, es decir, si todas las opiniones son iguales y valen igual, vamos a suponer este caso que nos dan ustedes, que es interesante para que lo pensemos. Esta reunión de gabinete, de jefe de gabinete de ministros y ministras, sale tal tema, no sé, aumento de impuestos. ¿Y qué hacen si entre todos los ministros lo votan? Como si fuera el Congreso, y el que tiene mayoría de ministros a favor se aumenta el impuesto, y si tiene minoría con el presidente no se hace la política. ¿Es así que funciona?
No, tipo, No, profe, ellos reciben orden. También tienen la facultad de poder tomar ciertas decisiones, pero con consenso del presidente. Ahí está la cuestión. Cuando hablamos de órgano colegiado, tenemos que tener presente que si el órgano empieza hasta una reunión de consorcio o hasta el Congreso, cada uno tiene la misma opinión y es un voto. No hay alguien que tenga más votos que otro. No valen doble voto. Y acá las reuniones de los ministros con las políticas públicas las decide el titular del Poder Ejecutivo. No están en igualdad. Recién ya concluíamos que cuando votamos presidente y vicepresidenta, o sea, el binomio, pero que solamente uno ejerce el poder, pero que no votamos ministros. Y también esos ministros no salen como el sistema parlamentario, que lo vamos a ver la próxima semana, del Parlamento, del gobierno, no fue indirectamente elegido por el pueblo. Piensen ahora que hay ministros que, digamos, nuestra reciente historia del gobierno anterior y del actual es una coalición de partidos políticos, en el cual hay de gobierno tiene un radical, alguien del PRO, alguien de otro del ARI, acá puede haber alguien del PJ, del kirchnerismo, de parte del socialismo, no sé. Es decir, que también hay una dinámica diferente de partidos políticos. Después veremos cómo funcionan, cuáles son. Pero incluso puede haber hasta ministros que representen cada uno de esos espacios. Es decir, que está claro, más allá de la interpretación literal del artículo 87, que el titular del Poder Ejecutivo es uno solo. Que no hay cogobierno, que no cogobierna desde el punto de vista constitucional y jurídico constitucional el presidente con el vicepresidente, ni el presidente con los ministros. Y esto es así porque es una suerte de válvula de escape que tiene el sistema presidencialista. Decimos que hay válvula de escape porque se crea una suerte de ficción, y que es sana para que funcione el sistema presidencialista y no se agote en sí mismo, o haya crisis de gobernabilidad, que puede haberla, por supuesto. ¿Cuál es la ficción? Es que cuando, por lo general siempre, ¿no?, nuestro país tiene problemas en la economía, ¿no? Estas son nuestras crisis bastante consecuentes o que se van reiterando más allá de los años y los gobiernos. Uno dice, ¿la culpa de quién es? Con el problema con la economía. del gobierno de... O sea, se le echa la culpa al gobierno de turno. Bueno, Cae... sí, está gobernando, pero ¿a quién se le echa la culpa? La responsabilidad es del presidente. Claro. Pero lo primero que vemos es si el presidente cambia. ¿Cuál es la válvula de escape? ¿Que renuncie el presidente o qué? Que renuncie el ministro de Economía. Que renuncie el ministro de Economía. Es decir, como uno dice, bueno, la culpa es porque eligió a tal ministro. Digamos, como se le decía, yo le di un voto de confianza a este presidente para que maneje la economía y elija a su persona de confianza, porque nosotros no elegimos ministros de Economía o ministras. Elegimos titular de presidente o presidenta, no elegimos. Y sin embargo, no elegimos y le damos esta confianza y decimos, bueno, entonces la culpa es del ministro, o del ministro de Educación, o no sé, o del de Salud, o de Transporte. Claro, el caso concreto vendría siendo lo que pasó después de estas PASO, ¿o no? Con la renovación. Claro, esta supuesta oxigenación, ¿no es cierto? Siempre dice, bueno, los poderes ejecutivos se oxigenan, sobre todo cuando van perdiendo las elecciones, se oxigenan. Si está todo bien, como en el fútbol, ¿no? Equipos que ganan no se toca. En este caso, bueno, se trata de cambiar el rumbo, no sé, económico, de salud, de educación, cambiando los ministros. Pero ahí está una parte de la ficción. Es que nosotros no elegimos el ministro de Educación. No elegimos el ministro de Economía. Sin embargo, parece que la culpa es de ese ministro. Pero si miramos un poquito más arriba, decimos, no, pues no elegimos. ¿Quién eligió? Y en eso
Los norteamericanos son más sinceros con el término, y vieron a veces que es parecido, pero no es lo mismo. Porque estamos en claro, ¿no es cierto? Y lo venimos repitiendo ya hasta el cansancio, que seguimos el sistema presidencialista de Estados Unidos. Y que cada área la llamamos ministros. Pero sin embargo, el término ministros es de sistema parlamentario, gabinete de ministros. Los norteamericanos, que es a quien copiamos el sistema de modelo de gobierno presidencialista, no le llaman ministros, no se llaman ministros, se llaman secretarios de Estado. Y terminológicamente es correcto decir, nosotros no tendríamos que llamar ministros, tendríamos que decir son secretarios de Estado. ¿Por qué? Porque los elige y los remueve el presidente, o por juicio político, pero también le puede pedir la renuncia y renunciar. ¿Por qué? Porque los eligió el presidente o presidenta como personas de confianza para encargarse de los negocios del país, en este caso el área de economía, el área de salud, el área de educación, el área de transporte. ¿Está? Entonces no es un órgano colegiado, porque si el ministro no está de acuerdo, por ejemplo, el actual ministro de la Corte, Rosati, fue ministro de Justicia del gobierno de Kirchner. Cuando no estuvo de acuerdo sobre una licitación a las cárceles, ¿qué hizo? Renunció. Porque no se puede mantener en el poder, digamos, en el poder como ministros, si no está de acuerdo el presidente. Entonces el presidente si dice, mira, hay que subir los impuestos, hay que bajarla, la última palabra la tiene el titular del Poder Ejecutivo, y no la tiene el ministro. Y al ministro le quedan dos situaciones, o acatar, y decir, bueno, entonces subo los impuestos, o renunciar. No hay otro camino. No puede confrontar. Es decir, sí puede confrontar, pero no tiene poder. No puede hacer valer su decisión, porque ese decreto va a necesitar la firma del ministro del área, en principio, salvo cuestiones como los decretos de necesidad de urgencia, que necesita la de todos, y la del jefe de gabinete, pero si es un simple decreto o una medida, necesita la del ministro con la del presidente de la nación. ¿Cómo se resuelve? Como válvula de escape, renunciando al ministro y cambiándolo. Puede renunciar o, bueno, le puede pedir la renuncia al presidente. Entonces, para ella, sintetizando esta primera parte, queda claro entonces que no es un órgano colegiado porque no hay igualdad. No hay igualdad de decisión. Ni el vicepresidente o vicepresidenta comparte el poder, porque solo lo comparte el presidente o vicepresidente, el presidente del Senado, pero el titular del Poder Ejecutivo, como dice el 87, es el presidente o presidenta. Y solamente cuando éste esté ausente, caso de vacancia, asume el poder, pero no lo comparten. Y menos aún, podemos decir que lo van a compartir, y que es colegiado porque está el jefe de gabinete con los ministros. Porque el término jefe de gabinete y ministro es del sistema parlamentario. Son secretarios de Estado. ¿Por qué son secretarios de Estado? Porque los nombra y los remueve el Poder Ejecutivo. No se votan, no se eligen. No hay consenso. Y uno lo que le delega al presidente, o sea, es el gobierno, y que se encargue él de elegir sus ministros. Por supuesto que es un voto de confianza cuando uno vota a tal o cual presidente o presidenta de la nación. Pero no elegimos los ministros. Y muchas veces aparecen ministros que son hasta de signo ideológico, o en algunos casos hasta casi opuesto, y van cambiando de ministro como de un sentido o en el otro. ¿Está entonces esta primera parte aclarada? Es unipersonal. Decíamos entonces, ¿por qué es tan fuerte el Poder Ejecutivo? Y porque asume el sistema presidencialista, porque asume 4 jefaturas. Cosa que en el sistema parlamentario no es así, no funciona de esta manera. Decimos entonces que en el sistema presidencialista, ¿por qué es fuerte? Porque el presidente o presidenta es jefe de Estado, es jefe de gobierno, es jefe de las Fuerzas Armadas y es jefe de la administración pública.
asume las 4 jefaturas. Jefe de Estado, ¿qué significa? Que nos Que va está a a cargo representar. del... Ay, perdón, creí que Sí, estaba decilo, preguntando. decilo. Que está a Mejor. cargo del Estado Nacional, básicamente. Que nos va a representar a todos los argentinos en lo que sería la parte más alta de la jerarquía nacional. Va, la parte más alta de la jerarquía nacional no, con respecto al poder. Va a ser el representante, como decís vos, de nuestro país ante potencias extranjeras, ante otros países, otros organismos internacionales. El encargado de las relaciones internacionales es el titular del Poder Ejecutivo, que hace las relaciones diplomáticas, que declara o no la guerra, después debe estar aprobado por el Congreso, o determinada negociación. Vimos que incluso en la primera parte, cuando hablábamos de los tratados, de la jerarquía de los tratados, bueno, ¿se acuerda que decíamos que era un acto, en términos constitucionales, jurídicos complejos? Dentro del ámbito del derecho constitucional se entiende un acto complejo cuando intervienen por lo menos 2 poderes del Estado. Es decir, para que un tratado internacional tenga vigencia, se necesita que intervenga el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Se acuerdan? El presidente o el titular del Poder Ejecutivo lo negocia al acuerdo o al tratado, por ejemplo, un tratado bilateral, no sé, con Uruguay o con Brasil, lo firma y luego, ¿qué tiene que hacer? Lo manda al Congreso y el Congreso será el que lo apruebe y luego lo ratificará el Poder Ejecutivo. Por eso decimos que es un acto jurídico complejo. Nos representa, es el representante de nuestras relaciones exteriores. Como ven en el cuadro que está al lado, en el sistema parlamentario, luego lo voy a explicar un poquito más, es el jefe de Estado, no necesariamente es el mismo que el jefe de gobierno. Entonces, el presidente es el jefe de Estado. También es el jefe de gobierno. Esto es lo que un poco tenemos siempre más claro, ¿no? Es el que gobierna, el que ejecuta las leyes, que hace el Congreso, el que decide las políticas internas del país, ¿no? La política económica, social, a partir de todos los ministros. También, ¿qué es? Bueno, cuando por suerte ya no hay más dictaduras militares, golpe de Estado, es el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe, es decir, la subordinación de las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas, a el presidente de la nación. Esto es muy importante, hoy parece casi una obviedad, pero sabemos que en otras épocas tristes de nuestra historia constitucional argentina, para ser presidente había que ser general, ¿no? Hoy, por suerte, ya esa carrera no está dada y cada uno tiene su posición, pero la subordinación de las Fuerzas Armadas, siendo el jefe el presidente o presidenta de la nación. Finalmente hay una cuarta jefatura que también se da casi de manera natural, si se puede hablar de algo natural dentro de las construcciones teóricas políticas, ¿no? Un poco un contrasentido lo que estoy diciendo. Es el jefe de la administración pública, del aparato burocrático del Estado. Es decir, ¿cómo funciona el Estado? Bueno, más allá de que hablemos o de la posición que cada uno de ustedes tenga, ideológica, de que sea un Estado mínimo, un Estado más amplio, ¿no? En su desarrollo, lo cierto es que aún a los que sostienen un Estado mínimo, bueno, mínimamente, no sé, la seguridad está a cargo de la salud, la educación, está a cargo de la administración pública. Y él es el jefe de todo el aparato burocrático del Estado, salvo los órganos descentralizados, por ejemplo, nuestra universidad. Pero lo cierto es que tiene que nombrar a toda una burocracia, forma parte de la burocracia, a órganos, secretarios, subsecretarios, para que funcione el Estado.
de acuerdo a la dimensión que cada uno tenga, dirá, bueno, es un elefante blanco de tan grande que es el Estado, o, bueno, esta es una cuestión ya que cada uno tiene o puede tener su opinión. Pero lo cierto es que ya de una postura más amplia de presencia del Estado, de intervencionista, o más mínima, y si no se tiene que ocupar de unas mínimas cosas, lo cierto es que aún en ese caso, igualmente es jefe de la administración pública y tiene que haber una función del Estado. Vemos cuál será o no, digamos, de acuerdo a esta visión que cada uno de ustedes tenga. Decíamos que este diseño, esta arquitectura de poder ejecutivo fuerte no era casual y que precisamente acá se ve traducida, ¿no? En las 4 jefaturas. Sin embargo, en el sistema parlamentarista vemos que está escindida. En jefe de Estado, en el caso de las monarquías constitucionales como España, está el rey y el jefe de gobierno, que sería el primer ministro, o en Inglaterra. Y que estos sistemas parlamentarios sí aparece la figura del gabinete de ministros. Y como yo les puse allí abajo, ¿y por qué es correcto ahí de hablar sí de reunión de gabinete y de formar gobierno a partir del gabinete, y por eso se llama sistema parlamentario? Porque se eligen, porque el jefe de gobierno, en algunos casos se llama presidente, el que ejerce el gobierno, y ministro, el jefe de Estado, de acuerdo a cómo esté organizado ese sistema parlamentario, los países nórdicos, de Francia, hay como todos también, ¿no? Hay presidencialismos fuertes o más atenuados, y también hay parlamentarismos más o menos fuertes. Y esto Lowenstein lo explica cuando habla de la lógica del ejercicio del poder, hablando de cómo funciona ese ejercicio del poder, de relaciones de subordinación, habla Lowenstein, relaciones de coordinación, y que es necesario que haya en el sistema parlamentario para que circule unas relaciones de coordinación con el Poder Ejecutivo, con el jefe de gobierno y con el ministro, con el Parlamento. ¿Por qué? Porque el gobierno sale del Parlamento. Aquel que tenga más votos en el Parlamento elige el gobierno. Hay una serie que yo creo que ya se las recomendé en la primera clase, que se llama Borgen, Borgn, que es danesa, si mal no recuerdo, y explica un poco cómo funciona el sistema parlamentario, ¿no? De coalición, ya no solo de bipartidismo, sino que cuando hay más de 2 partidos, cómo buscar gobierno. ¿Por qué cómo buscar gobierno? Porque se necesita una mayoría de diputados o diputadas para que, o parlamentarios, de acuerdo al sistema, para elegir el gobierno. Si no se consigue esa mayoría, no hay quien gobierne y sigue estando el otro presidente, o presidenta, o jefe de Estado, o ministro, primer ministro. Y esto es a veces que no es tan fácil. O sea, el problema del presidencialismo es el hiperpresidencialismo, ¿no? El problema del sistema presidencialista en su funcionamiento, como hiperpresidencialismo, o como un presidencialismo más débil, es que hay que esperar 4 años para volver a votar, ¿no? No es posible. ¿Y cómo se oxigena este sistema presidencialista? Un poco lo hablábamos. Se oxigena a partir de la renuncia de los ministros, porque está mal el área económica, porque está mal el área de salud. Pero supongamos que se oxigena así, pero cambiamos los ministros y seguimos, digamos, como diría mi abuela de Guatemala, en Guatepeor. Es decir, la cosa no funciona. ¿Qué pasa? Bueno, una de las cuestiones que pasó, y que ustedes ya vieron en la primera parte, era que, más allá de las críticas que tenga la reforma del 94, una cosa que creo que estuvo bien es reducir el mandato del poder del presidente o presidenta. Ustedes saben que antes, ¿cuántos años antes de la reforma del 94? ¿Cuánto duraba? 6 años. 6 años. Y con la reforma dura 4. Está bien, ustedes me podrían decir, sí, bueno, doctor, pero era 4 años porque Menem quería la reelección. Bueno, está bien, pero era de 4 años, ahora es de 4 años. ¿Por qué? Porque se observaba que
en los últimos 2 años se producía mucha crisis de gobernabilidad, y que en algunos llevaba a golpes militares, a no querer aguantar esos 6 años a ese gobierno. Y la salida no era con más democracia, sino era con gobierno de facto. Pero también, aún aunque estemos dentro del gobierno democrático, terminaba con renuncias del titular del Poder Ejecutivo porque no podía gobernar más, porque no tenía legitimidad en el ejercicio, no en el origen. Entonces se reduce a 4 años. Claro, ustedes saben que el sillón de Rivadavia les gusta a todos, y a todos. Entonces, siempre una de las cuestiones que dicen es, no, pero yo en 4 años no me alcanza, necesito otra vuelta más. Se dan 8 años. Hay una regla tácita, después lo vamos a ver, lo de la reelección, que sigue del sistema norteamericano y que luego lo tuvieron que modificar, porque hay una regla tácita que decía, bueno, está bien, vos vas 2 veces, pero nunca más. Es decir, nunca más te volvés a presentar. Pero bueno, luego lo vamos a ver. La cuestión es que entonces de 6 se reduce a 4 años, precisamente por estos problemas. Por el otro lado, el sistema parlamentario, ¿qué es lo que se dice como más valioso que el sistema presidencialista? ¿No? La primera este problema es el sistema parlamentario. Hiperpresidencialismo, perdón, presidencial. Es el hiperpresidencialismo y que no es posible solucionar las crisis porque hay que esperar 4 años. En el sistema parlamentario existen 2 posibilidades, que son los votos de censura y que se pueden traducir en 2 cuestiones cuando hay crisis de gobernabilidad. En disolver el Parlamento y llamar de nuevo a elecciones, con el cual ese jefe de gobierno, primer ministro, ministra, puede quedar refortalecido si tiene otra vez el apoyo en la mayoría de parlamentos de donde sale su poder, o si no, directamente, si va de una manera mala en su elección, lo que va a suceder es que ese gabinete, ese parlamento va a tener un nuevo gabinete, de donde va a salir el jefe de gobierno y los ministros. Es decir, los ministros, ahí sí, como decían hoy, hay una suerte de confianza, porque yo voto, y los que voto a determinado color político, y que ese color político van a salir de ahí los ministros. Los ministros salen del Parlamento. En cambio, los ministros, entre comillas, o entre paréntesis, secretarios de Estado, en el sistema presidencialista, los elige el presidente o presidenta. Esa es la gran diferencia. Por eso no es lo mismo. Utilizamos ministros porque ministros es el sistema parlamentario. Tendría que ser secretario de Estado. No sé por qué se copió eso y está mal copiado. No son ministros, son secretarios de Estado. Es parecido, pero no es lo mismo. Y en este caso no es lo mismo, y la diferencia es importante, porque los ministros, reitero, salen del gobierno, salen del parlamento que sí elegimos nosotros, el sistema parlamentario, y que permite una mayor circulación del poder. Cuando hay una crisis de gobernabilidad, ¿cómo se resuelve? Llamando a elecciones anticipadas. Se puede hacer en el sistema parlamentario. En el sistema presidencialista no podemos llamar. Hay que esperar 4 años. Y esto produce trabas, porque hay problemas en la coordinación entre los 3 poderes del Estado, puede haber, o existir, sobre todo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Esa es una de las... Profe, Sí. no me quiere mucho el tema, pero en Argentina también existen secretarías. O sea, se utilizan los ministerios o los ministerios y las secretarías. ¿Cuál es la diferencia en que los ministros tienen un rango más que pueden firmar por sí solos Claro. Diferentes tratados? Claro, no es en el organigrama de los ministerios, el ministro es el jefe responsable del área de educación. Después están los secretarios, los subsecretarios y toda la burocracia. Por eso el presidente es el jefe, como ven allí, de la administración pública. Están nombrados, no sé, la aduana, la AFIP, el ANSES. Bueno, hay un secretario, un subsecretario del ministerio, hay un ministro, hay un viceministro, hay secretarías, es toda la burocracia, pero en la cabeza del organigrama del área está el ministerio, todos están por debajo. Es decir, que el ministro le puede pedir la renuncia a cualquiera de los que está abajo.
también se la puede, obviamente, hacer el presidente, el titular del Poder Ejecutivo, pero no es lo mismo. Cuando estamos hablando de secretarios de Estado, estamos hablando del máximo rango administrativo de Estados Unidos, que es equivalente al ministro de Educación. No es que está por debajo. Bien, entonces, ¿qué es lo beneficioso? Bueno, que cuando, en el sistema parlamentario, que cuando hay una crisis, se puede evitar esa crisis, o por lo menos atemperar, llamando anticipadamente a elecciones. ¿Para qué? Para revalidar ese el primer ministro, el jefe de gobierno, jefa de gobierno, sus cartas, sus credenciales, o en todo caso va a tener que formar gobierno, o puede ser que se forme gobierno con otra coalición. Y esto a veces que es complejo, porque cuando hay varios partidos, y ya es una realidad, no solamente del sistema parlamentario, sino presidencialista, en que no solamente gobiernan dos partidos, el bipartidismo, gana A o B, blanco y negro, rojo y blanco, lo que fuera, sino que ahora hay más partidos políticos, entonces allí tiene que haber coalición. Entonces estos gobiernos de coalición algunas veces son muy volátiles, se ponen de acuerdo, pero luego se pelean, entonces también hay crisis. Por ejemplo, creo que aproximadamente tuvo 2 años Bélgica sin tener gabinete, no puede formar gobierno, porque no se ponían de acuerdo, supóngase que hay 4 partidos políticos y cada uno tiene el 33%. Y yo no quiero, y yo no quiero, y yo me lío con él, pero después me peleo, porque, claro, hay un compromiso, no sé, si son un partido verde que es ecológico y se junta con un partido socialista, pero resulta que el jefe de gobierno después hace normas que hagan en contra, a favor de la contaminación, los verdes dicen, no, yo me voy del gobierno. Entonces este primer ministro se queda sin el apoyo de, no sé, del Partido Verde. Esto pasa también en la actualidad en Alemania. Entonces son muy volátiles, en algunos casos no en Alemania estuvo muchos años, ¿no? Merkel, pero por ejemplo en Italia hay casi cada 1 año y medio elecciones, por las crisis de gobierno, porque cambian las mayorías, porque cambian los apoyos de las coaliciones, y esto hace problema de gobernabilidad. Es decir, que cuando aquellos dicen, no, vamos al sistema parlamentario porque es más estable o porque nos permite mejores soluciones, sí, parcialmente. Así como vieron cuando vimos la primera parte, no hay una sola manera de que exista un país federal o unitario, tampoco hay un único modelo, no hay un solo modelo presidencialista y un solo modelo parlamentario, sino que cada país también hay una suerte de condicionamiento sociológico y político que hace que haya un parlamentarismo más estable, como puede ser la Alemania estuvo. Fíjense que usted dice, bueno, el problema del presidencialismo es que se quiere perpetuar en el poder. Ya 4 años, 8 años. Casi creo, si no me equivoco, estuvo 14 o 15 años Merkel en el poder en Alemania, como primer ministra. Es decir, que esa cuestión, fíjense que se puede dar hasta en un sistema parlamentario. Y por el otro lado, ¿es más estable? Bueno, hay que ver. Sí, en Alemania estuvo 16 años, no hubo crisis económica, en el parlamento, no sé, el sistema parlamentario inglés, están el Partido Conservador y los laboristas, bipartidismo, pero por ejemplo en Italia, les reitero, cada 1 año, 1 año y medio hay una crisis de gobierno, y cambian las mayorías. Es decir, ¿qué sistema parlamentario va a adoptar Argentina? ¿El inglés o el italiano? Digo, porque hay veces que en la teoría está muy fácil decir, traspolamos instituciones o órganos, sí, bueno, en principio sí parecería mejor el sistema parlamentario, porque si hay crisis se puede llamar elecciones anticipadas y, entre comillas, como dicen los chicos, chicas, ahora no me tengo que fumar a un gobierno 4 años. Y permite oxigenación, aun cuando no alcance con que se renuncien los ministros, o se le pida la renuncia. Se llama elecciones y bueno, evita hasta golpe de Estado, digamos, ¿no? O salidas así violentas del gobierno. Pero cada uno de estos modelos también tiene sus crisis. Y que lo dejamos ahí, es una crisis también de las democracias, ¿no? Y de los partidos políticos que traen esta complejidad. Es decir que no es ni malo el sistema presidencialista ni es ni malo el sistema parlamentario. Quizás
los dos tienen sus defectos y hoy sobre todo los dos tienen sus problemas. Si ustedes me preguntan desde el punto de vista teórico, sí, Lowenstein decía, bueno, el sistema de la toma de decisión de poder está más claro en el sistema parlamentario que el sistema presidencialista, porque evita esto de que se concentre. A mí también, desde ese punto de vista, me parece mejor el sistema parlamentario. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, profesor, ¿pero usted está de acuerdo que aquí se implante? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista teórico sí es mejor, pero desde el punto de vista de vigencia sociológica, de cultura, de manera de ser, no funcionaría quizás la mejor manera de un sistema parlamentario. Y cuando se quieren injertar sin hacer un análisis sociológico, político, regional, se producen ciertos descalabros. Por ejemplo, la figura del jefe de gabinete. Y bueno, sí, el jefe de gabinete que está aquí no es el mismo jefe de gabinete que el ministro que está en el sistema parlamentario. Después lo vamos a ver eso. De la misma manera que sistemas como el Consejo de la Magistratura, que puede funcionar bien en algunos lados, aquí se traspoló y tiene sus dificultades y muy serias con respecto al Poder Judicial. Bueno, a ver qué nos toca acá. Vamos terminando. Son 8 menos 20. Me parece que para evitar un trato cruel, inhumano y degradante, podríamos dejarlo para la clase que viene, o si quieren avanzamos media hora más. Pero me parece, escucho honestamente sus opiniones. Bueno, seguimos el miércoles. Sí. Me parece que hasta acá por hoy. Hasta acá, ¿no? Sí, es medio violento este lugar. Bueno, vamos a hacer hasta acá. De todas maneras, esto es bastante rápido y lo vamos a ver en la clase que viene en 15-20 minutos. ¿Listo? Bueno, Casi profe, seguro hasta luego. que estoy el miércoles que viene en la facu y quédense tranquilos que aquellos que no puedan estar, luego yo voy a subir todo este PowerPoint, así que, y con los textos que ya están liberados, vamos a andar bien. ¿Listo? Nos vemos. Saludos, profe. Gracias. Nos vemos, profe. Profe. Chao.